La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Bueno, hoy estamos en la casa de Beatriz. En realidad no es la casa de Beatriz porque Beatriz no vive en Buenos Aires, pero nos vino a visitar desde, ya nos va a contar todo al respecto. Y tengo mi gorrita porque Beatriz también usa una gorrita y nos va a contar de por qué usa una gorrita y demás cosas. ¿Qué haces, Beatriz? ¿Todo bien? Sí. ¿Nos sacamos las gorras? Sí. Dale, vamos a sacarnos las gorras. Lo primero que pasa cuando alguien te ve así es te pregunta si tenés cáncer. ¿Me preguntan o no me preguntan? Y suponen que tenés. Sí, pues suponen que tengo cáncer o también pueden suponer, no sé, que tengo alguna enfermedad contagiosa. ¿Es verdad? Sí, se quedan así. Como que sí. Les traspasas la calva. Sí. Como si te toco, me quedo calva yo también, una cosa así. Sí, buenísimo. es como divertido, porque sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres sobre todo muy femeninas, se quedan así y como que me miran y agachan la mirada y bueno, así. Pero sí, normalmente las personas piensan que tengo cáncer, pero yo no tengo cáncer. Ajá. Esto es una condición que se llama alopecia areata. Ajá, ¿y qué es? La alopecia areata es un autoinmune. Uh-huh. Es un autoinmune. Yo a veces pensaba también como por todas las cosas que la gente tiene para decirte, que en realidad esto es lo que yo pienso que es como la jartera de tener la condición, la gente. ¿Qué es una artera, no? Jartera como aburrido, como realmente el problema, ¿no? Y es autoinmune, el folículo, como que tu sistema inmunitario ataca el folículo y se cae el pelo. Empieza por un redondito. Claro, te hace un lamparón, decimos. Sí, un lamparón y se cae y puede parar y salir o no te das cuenta. O puede avanzar y después vuelve a salir. Y es así como otras autoinmunes que se encienden, así que de repente un día, viste, como algunas autoinmunes es como, parecía que nada ocurría, de repente ¡pum!, se encendió y ya, quedó. Sí, realmente sí. Cuando esto empezó, como se supo pues que yo tenía esta condición que es como también una mutación, es algo que está alterado en ciertos genes. Y según yo he leído, porque ningún médico tampoco sabe a ciencia cierta lo que es. Es algo que no se sabe por qué tu mismo sistema inmunitario ataca el pelo y por qué un poquito, o por qué más, o por qué todo, o por qué menos. Yo tenía 18 años y yo tenía muchísimo pelo largo, como una chica. Y ¿Cómo suenan las chicas de 18 años? Y un día me estaba tocando la cabeza y sentí aquí un huequito. Y dije, ¿qué me pasó? Y fui al médico el otro día y el médico me dijo, no, eso no es nada, el pelo a veces se cae así, échese esto, una crema que después supe que era corticoides y yo me lo eché y se me olvidó. Como era tanto pelo y no es realmente algo como que te afecte. Claro, ni duele, ni pica, ni raspa, ni pincha, ni... En ese momento no. Ok. Después, así pasó, a mí se me olvidó, yo seguí mi vida, yo estaba contenta en ese momento. Después va a ser importante entender por qué yo digo que estaba contenta en ese momento, estaba bien. Pasó el tiempo, me acuerdo que era diciembre, después pasó un mes y se me cayó, empezó a caerse más. Entonces tenía otra bolita aquí y así, y llegó mi mamá. Y yo le dije, mamá, creo que me tengo que cortar el pelo porque se me está cayendo mucho. Pero mi mamá me dijo, pues sí, vamos. Y me llevó a la peluquería. Pero ella no sabía qué era lo que yo le estaba diciendo porque yo no le había mostrado. Y cuando vio, dijo, uff, ¿esto qué es? Y la peluquera le dijo, ay, no, eché el embrión de pato.
como un tratamiento capilar. Y mi mamá me Con un embrión, o sea, hacemos abortar a un pato y le echamos el aborto. así se llama, eso es Genial. un tratamiento capilar que se llama embrión de pato. Me muero, qué estupendo. Es muy... Con embrión humano no sirve. No sé. No, Habría que probar. no sé si es embrión de pato. Habría que probar para no ser tan específica, ¿no? Como... Pero se llama así, es un tratamiento capilar que es como muy conocido en Colombia. Acá hay una cosa que se llama placenta de tortuga, que te podés, o sea, y yo, bueno, no sé nada de nada, soy muy burra, ¿no? Ya lo saben, pero ¿cómo es que la tortuga tiene placenta si es ovípara? Yo nunca lo sabremos. Otro misterio de la ciencia capilar. Y bueno, entonces mamá le dijo, no, pues yo no creo que eso sea embrión de pato, yo la voy a llevar al médico porque eso está muy raro. Y bueno, ahí empezó y me llevó al dermatólogo. Y el dermatólogo, muy serio, muy caro, por cierto. Y dijo, habló en estadísticas porque no se sabe prácticamente nada de la condición. Porque yo también pienso que no es una enfermedad porque es recurrente y no hay cura, hay remisiones, pero vuelve. Y dijo que se hablaba de estadísticas, que no podía predecir qué iba a pasar, que se podía caer todo, que se podía recuperar y que había un tratamiento en ese momento que se llama corticoides y que él proponía eso y eran inyecciones de corticoides en la cabeza. Y Me causa gracia porque los corticoides, desde una irritación de ojos hasta un hinchazón de intestino por Crohn, cualquier cosa, corticoides. O sea, como corticoides es la panacea médica, como cualquier cosa. y son muy agresivos. ¿Y te pusiste los corticoides? Claro, él me los puso porque... Y te quedaste inflada como un globo aerostático y de color horrible, amarilla. me puse así y me salieron acné, yo nunca había tenido acné y se me cayó todo el pelo. Genial, buenísimo. Se me cayó todo el pelo, todo así. Más rápido. Bueno, Como- quizás era ese el tratamiento, como para qué vamos a estar con esta porquería Como- perdiendo tiempo, ¿no? Que chao, se caiga el punto. 2 semanas creo que se me cayó el resto de cabello que tenía. Y era así como yo me bañaba y toda la tina llena de cabello porque yo tenía mucho y era muy grueso. Y era muy impresionante y yo lo recogía así, lo tiraba y yo decía, pero ¿qué pasa? Pero fue así, fue como un shock y yo no tuve tiempo ni siquiera como de una nostalgia o tristeza. Y después ya no había, ya ¿Y estaba harta. qué decidiste? Cuando caíste en la cuenta que bueno, que esto eras vos, que así era el asunto y que no había modificación, ¿qué dijiste? Bueno, voy y me compro una peluca como la de Moria Kazan, ya te habrás enterado quién es Moria Kazan, le mandamos besos, Sí, yo sé. divina total adoración, que también es pelada, calva o bueno, con muy mal estado el pelo. Dijiste, me compro una peluca así divina, fantástica, dijiste, ya fue, me afeito y... Me afeito. Yo realmente cuando yo me rapé, descansé muchísimo. Descansé muchísimo y me afeitaba todos los días. Me hice como adicta. Y así estuve muy tranquila hasta que me volvió a salir el cabello. Al principio, pues mis papás estaban preocupados, mi mamá y mi papá, y como con tratamiento, como que otro, pero es por la gente, porque siempre te están diciendo que es porque alguna cosa, que ellos creen que saben que no tomaste hierro, que no comiste suficiente, que estás muy estresada, y que vaya allí, que vaya allá, que hasta brujerías. Ojalá, las brujerías son lo más divertido, la parte más divertida. Sí. Quiero decirle algo a la gente que nos está mirando, porque todas las personas que convivimos con algún tipo de condición, o bueno, nosotras las mutantes, no tenemos el más mínimo interés que nos sigan pasando informaciones acerca de curaciones, medicaciones, todas truchas, todas de notas horrendas, que no tienen el más mínimo sostén de nada, que son simplemente publicidades de laboratorios encubiertas y que nadie les ha pedido. Estamos muy bien con nuestras calvas. Y realmente es esto, el cansancio. Yo me sentía bien rapándome y yo no tenía ningún problema. me ¿Vos de sentía dónde bien. sos, Beatriz? Yo soy de Bogotá, Colombia. O sea, calor. No, Bogotá es frío. Es frío. Pero yo nací en Bogotá, pero no vivía en Bogotá cuando pasó esto. Yo Ok. vivía en Bucaramanga, en otra ciudad que sí es caliente, que es como ahorita acá. Ok. Entonces hace mucho calor y yo estaba bien rapándome. Claro.
O sea, de repente eso es una ventaja, ¿no? Sí, eso es dentro de las ventajas. Esa yo me sentía bien, o sea, porque yo me siento bien, pero el problema es la gente que te interpela, que te dice cosas, que te discrimina. ¿Te tratan como enferma? Sí, porque la gente piensa que yo tengo cáncer o tal vez que tengo alguna enfermedad contagiosa, eso me lo han dicho. La concepción punitiva de la enfermedad tiene una larga historia. Es una concepción particularmente activa en lo que atañe al cáncer. Se entabla una lucha o cruzada contra el cáncer. El cáncer es la enfermedad que mata. Los cancerosos son víctimas del cáncer. Ostensiblemente, el culpable es la enfermedad, pero también quien la padece resulta serlo. Las teorías psicológicas más aceptadas atribuyen a quien está enfermo de cáncer la doble responsabilidad de haber caído enfermo y de curarse. Y las convenciones que exigen que el cáncer no sea una mera enfermedad, sino un enemigo diabólico, a la vez que una enfermedad mortal, lo convierten en vergonzosa. Sobre todo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué te pasó esto? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué contestás vos? Después de ya pasado un tiempo, ¿no? Prudencial y que te debes haber armado un... Bueno, debes estar más armada, debes tener estrategias y argumentos para el sofocón de la gente que todo el tiempo te trata como una enferma contagiosa que va a dejar a toda la gente así, y no como una mutación genética que tal vez sea el futuro, si es que llegamos a tener futuro y no destruimos todo antes, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero quién sabe. Normalmente quieren como darme consejos. Yo digo que no necesito ningún consejo porque no me van a servir. No contesto o digo que no quiero hablar de esto, que se llama López de Areate y que pueden buscar en internet. Y listo. Y listo. ¿Nunca haces bromas pesadas? Yo he hecho bromas pesadas. Sí. Yo he hecho bromas pesadas, lindas. De esas bromas pesadas del tipo decir cosas como es que estoy en una fase terminal de una enfermedad terminal y me estoy muriendo. Y quedarme mirando. Alguna vez me afeité la cabeza como vos de puro punk. Y me han preguntado que por qué, y no, que estoy en la fase terminal de algo, que estoy por morir, y bueno, me lo recomendó el médico y la gente, silencio, ¿entendés? Como, ¿para qué pregunté? Y así aprenden a no preguntar lo que no van a preguntar. También piensan que me hice un corte de cabello súper extraño. Como que me arranqué pedazos y me dejé otros. No sé cómo lo piensan, pero también como lo piensan. Muy punk, sí. Muy punk. Ultra punk. Podría ser igual, ¿no? Basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerla intensamente para que se vuelva moralmente, si no literalmente, contagiosa. Lo que me llama mucho la atención de tu condición es que casi todas las películas que vemos de ciencia ficción, o sea, como la normalidad 2016, se imagina la gente del futuro que viene de otra galaxia o los seres superiores que se manejan con la mente, ¿eh? Calvas. Eso es otra cosa, porque... Pero después vos estás calva y sos enferma. Sí. Y es la otra, la enferma, y sobre todo porque la gente, como dice acá, no quiere que les pase a ellos, entonces preguntan para que ellas, sobre todo, no lo vayan a vivir. Y aparece y desaparece. Porque me pasó esto a los 18 y después estuve con cabello como 12 años. He tenido 3 veces. Ok. Como va y viene. Sí, es que es una condición, no ¿Y se en va a el ir. resto del cuerpo? Sí, la primera vez que fue la más agresiva, sí, se cayó todo, no todo el pelo, pero se me cayeron las cejas también, pero salieron ahí mismo. Vamos a las cosas importantes. Se cayó el vello de otras partes que en general las mujeres estamos obligadas socialmente Sí, a depilar. se cayó el pelo acá. Genial. Y se cayó el pelo de las piernas. Divino. Y el de las piernas no salió más.
Bueno, Yo tengo como 4 pelos. yo también tengo como 4 pelos. Y acá duré mucho tiempo sin cabello, sin pelo. Genial. Y estuve bien como 10 años, 12 años. Después tuve otro episodio. No así, no me rapé porque usaba pañoletas. No era, pues no me rapé. Y esta rapada es, cuando vuelva a Montreal, la gente no sabe que estoy así. Yo me rapé acá. Porque vos vivís en Montreal. Sí, yo vivo en Montreal. Y así es. ¿Y pero por qué te rapaste acá y no en Montreal? Estaba en Montreal, estaba haciendo mucho frío y estaba usando gorritas porque a veces remite, así nomás. Pero ya estaba muy cansada. Y esta vez la diferencia es que tenía como un cierto dolor, que es como si quemara, como si picara. Y estaba muy cansada. Y ya. Y cuando te lo sacás, deja de picar, deja de doler. Entonces ahí es como que te duele el pelo. Es que nadie me cree, la única que Es buenísimo. la única que me creía era mi mamá. Es buenísimo. Decía, me duele el pelo. Y me dicen, el pelo no duele, y que sí duele. Y la prueba está que yo me rapé acá y ya no me duele. ¿Por qué pensás que te duele el pelo? Según es porque está inflamado. Según. Pero esto es nuevo. Esta vez me ha dolido mucho. Incluso me ha tocado tomar como para el dolor de pelo. Es genial, me encanta. No, pensaba, ¿sabes por qué te pregunto eso del dolor? Porque con esta cosa de que todo es psicosomático y de la división platónica mente-cuerpo y de que la mente, y que no somos una unidad, sino que estamos divididas mente y cuerpo y la mente controla el cuerpo y demás. Todo es un locurón de una, todo es una psicosis de una, que le duele el pelo y el pelo no puede doler. Y en realidad, no sé, todas las que tenemos autoinmunes, lo mismo con... Sí, duele. Claro, lo mismo con la entrevista con Ari, que convive con el síndrome de fatiga crónica. Bueno, hay cosas que duelen y nadie te cree que duelen, que afectan y demás. Y bueno, no tenemos el elemento medidor de dolor de pelo, pero sí duele. Sí duele. Y todo el mundo me decía, el pelo no duele. Yo, sí duele. Y esta vez ya lo comprobé, sí duele. ¿Y tenés ganas de que vuelva a crecer o te gustaría o te da igual? Realmente, como yo digo, el problema son los otros. Que empiezan a preguntarte y a fastidiar y a decirte que tomes hierro, que vuelvas a comer carne de vacas y así. Pero realmente... lo que pasa es que es estético y la preocupación de todo el resto de la gente es por la estética, que no está de acuerdo con la feminidad hegemónica. Pero en sí yo me siento mal, yo me siento fuerte, yo hago mis cosas, no tengo ninguna restricción pues. Entonces... No, incluso no te pueden agarrar del pelo para pelear con vos, o sea, es una gran ventaja, o sea, no se te puede tirar del pelo. Sí, no. Y también no pueden pensar que es por el estrés de esta vida moderna, ¿no? No, esta data, hay registros de papiros de alopecia 3000 años antes de Cristo. Qué interesante eso, porque para la gente que no sabe, en el antiguo Egipto, en el Egipto se rapaban la temprano, cabeza, ¿no? sí. O sea, por el calor, por un lado, Por y por el otro practicidad. lado porque era estético. O sea, la cabeza afeitada era bella. O sea, la lucían y se usaban cascos. De hecho, usaban cascos para Sí, yo sé hacerle eso. crecer para atrás la cabeza. Bueno, en fin, es como... Sí. Era algo estético. Entonces es eso, ¿no? Porque a veces también la caída del cabello está relacionada popularmente al estrés, a las preocupaciones. Bueno, todo pienso, ¿no? Como casi le echan a las preocupaciones Sí. y al estrés le echan la culpa de cualquier cosa. Pero en las expresiones que usamos, expresiones lingüísticas, A ver. como en España dice, se le va a caer el pelo Ujú. o le van a salir canas. Claro.
Entonces está muy relacionado como popularmente en que estás muy estresada. Y lo relacionan como con la vida moderna. Y no, ya existía, 3000 antes de Cristo. ¿Y te encontraste alguna vez con alguien, volviendo a este tema de la estética, te encontraste alguna vez con alguien que te dijera, me encanta tu no pelo? Sí, sí. Por ese lado hay que ir, ¿no? Hay que ir a Sí. encontrarnos esas personas. Sí, sí, una vez yo estaba en la universidad cuando se cayó por primera vez y teníamos como un cóctel y yo dije, ay, ¿qué hago? Ah, porque yo nunca compré peluca, no, nunca lo pensé y también es como porque en tanta, como que nunca he sido muy amiga de la feminidad hegemónica. Ujú. Entonces el hecho en sí como de salir hacia la calle es como una resistencia a esto. Eso me gusta. ¿Y te fuiste al cóctel? Yo me puse un vestido largo y unos tacones que me prestaron, entonces Ah, me encanta. me decían que parecía una modelo. Claro, Nefertiti. Nefertiti. Hay varios modelos, sobre todo africanas. Calvas. Sí, o por lo menos Sin pelo. se afectan la cabeza, no sabemos si tienen alopecia. O sea, no, y no hay ningún tratamiento que vos sigas ni nada. O lo hay y vos Mira, decís, chao, no lo hago. Yo pienso que para mí no hay nada que me pueda ofrecer la medicina alopática, porque ya fue, o sea, ya me hizo daño, ya no voy a ir. Y no, hay cosas que salen, pero me parece que son muy agresivas en términos de beneficios y no beneficios. Como están probando una medicina para la fibromialgia, por eso tiene muchos efectos secundarios y no se sabe si el pelo va a volver a nacer. Entonces no, yo no, además es muy agotador estar pensando que me salga, porque lo que yo sí leo, eso sí, me gusta leer para saber qué es. Y lo que normalmente hay una remisión, o sea, como que vuelve a salir cuando el cuerpo lo decide. O cuando se regula lo que se tenga que regular, que se haya chiflado o no sé qué. ¿Te molesta que te comparen o que piensen que tenés cáncer y que estás haciendo un tratamiento? A mí no me molesta que la gente compare y piense lo que quiera en sus mentes, pero que me estén dando consejos y preguntando cosas. Esa es la parte más molesta. Esa es la molestia, porque como que el problema lo tienen es ellos, porque realmente desde que yo me rapo y me siento bien así, no tengo ningún problema y que no haya el dolorcito. Porque yo puedo hacer la vida, o sea, no tengo... Sí, sí, no pasa nada, No. claro, no hay ningún tipo de problema de ninguna índole. En la Argentina hubo no sé cómo definirlo porque fue de todo, fue actor, locutor de radio, escritor, comisario de a bordo, azafato, bueno, fue de todo, un personaje maravilloso que tuvimos en la Argentina llamado Fernando Peña, que murió de VIH, una persona que si estuviera viva le iríamos a hacer una entrevista, pese a que era muy, muy, muy famoso, muy contestatario, que en algún momento, la verdad es que yo no me acuerdo, bueno, murió de cáncer, producto del VIH, bueno, en fin, no estoy interiorizada bien cómo fue el asunto. Un personaje que fue muy popular, pero en algún momento él lo que hizo con su calvo hizo una cosa bellísima, se tatuó unas flores, bueno, obviamente era súper marica, una de las primeras maricas así afuera del closet en la Argentina, maravilloso y con un humor ácido, picante, malo, bicha, mala. Y se hizo todas unas flores en la cabeza, una decoración que debe haber dolido, porque un tatuaje en la cabeza duele, pero bueno, que era estupendo. ¿Vos pensaste en tatuarte o dijiste no? Yo he pensado, lo que pasa es que yo estuve como con pelo mucho tiempo y ya no pensaba en esto. Para los que dicen que es que porque tenía malos pensamientos y me volvió, ¿no? O sea, el cabello sale, o sea, en un momento te Tiene olvidas. su vida propia. Sí, o sea, te olvidas de esto y ya, y vuelve y sale. Entonces, ya. Pero sí he pensado en hacerme unos tatuajes, puede ser. ¿Qué te gustaría tatuarte? Como unas plantitas. Me encanta. Porque una vez vi
como una exposición que era como un cabello que eran plantitas así, como que las hojitas salían así, y yo me iba a hacer un gorro Te puedes hacer una peluca de plantita. de plantitas, sí. Claro, y que en vez de que sea una peluca que cubra todo, sino como una peluca que tenga Como algunas. plantitas. Lo que pasa es que en este momento es nuevo otra vez para mí. Claro, volvió a venir. Volvió a venir. Mm. Entonces, no he, como que no lo he pensado porque no pensaba que otra vez se iba a caer tanto. Porque se empezó a caer y estaba así como en un tratamiento y ya. Pero es el cuerpo el que decide si va a salir o no. Sí, pienso en todas las posibilidades estéticas que te da, ¿no? Porque también te podrías dejar crecer así el pelo con los lamparones y causarías alto miedo, así como ¡bu! Y la gente quedaría aterrorizada, ¿no? Como que queda un mechón acá, otro acá. Así estaba. Porque ¡Ah! así estaba. Lo que pasa es que es muy harto que se Harto caiga era aburrido. aburrido. Que se caiga todo el tiempo y que me dolía. Claro. Sobre todo me dolía. Me estaba doliendo mucho. Entonces, Dijiste ya. sí. Perfecto. ¿Y qué nos querías leer? Yo quería leer esta parte en relación a la supuesta preocupación de las personas, que no es que estén preocupadas, y aquí dice por qué. No es que estén preocupadas, es que no quieren que les pase. Dice, la búsqueda del telos es implacable en Occidente. ¿Cómo es que creen que preguntándome, pero ¿saben por qué te está pasando esto? Les ayudará a que yo tenga un mejor hoy. El telos supone siempre un sujeto responsable o culpable, ya sea yo, ya sea la enfermedad. Alguien a quien responsabilizar y hacer estar especialmente tranquila de que no le va a pasar a quien enuncia la pregunta. ¿Por qué? Podrá evitar todo esto porque sus conductas harán que no contraiga la fatalidad de una condición autoinmune, como dice Crohn, pero alopecia areata. El telos sirve para conjurar el hecho de que no importa lo que hagas, ni cuánta dieta, ni cuán orgánico, ni cuánto deporte, ni dónde vivas. Esto podría pasarte a vos en cualquier momento. Persiguen a las enfermedades extrañas, persiguen a los enfermos extraños. Quien tiene una enfermedad extraña deja de ser enfermo, entra en la categoría de criminal. Tener una enfermedad normal significa que se obedeció y se ha sido exacto en las funciones. Una enfermedad extraña revela una falla, se falló en la higiene o en la verdad. Ni me acordaba que había dicho eso. Como lo escribí internada. Eso me encanta. Pero es verdad. Porque es eso, cuando te preguntan ¿qué? ¿Por qué? Es porque te están culpando de alguna manera. No dormiste bien o no manejas tu estrés o tienes muchos pensamientos negativos. No, y siempre O- la misma estrategia occidental, no sé cómo será en otras sociedades, pero en nuestras sociedades occidentales, más, menos pudientes, pero al fin de cuentas occidentalizadas, siempre la responsabilidad es individual. Exactamente. Y la que se tiene que encargar, Sí. en tu caso, de volver a tener ese cabello maravilloso que hubiera sido un horror en el antiguo Egipto y que hubiera dejado a Nefertiti en el lugar de el monstruo, porque convengamos que lo que hacía bella a Nefertiti, a la reina Nefertiti, es que era calva y la forma de su cráneo, del cual ella mostraba ese cráneo como quien muestra ahora un par de tetas, vamos, o sea, era la misma operación. Y es como si vos ahora tuvieras que encontrar vos la solución a algo que vos creaste y que es tu responsabilidad, como si hubieras asesinado a alguien. Sí. Y sobre todo porque no es aceptado no tener cabello en una mujer ahora. ¿Cómo así? Claro. Es imposible. Y por eso también te dicen, ay, pero igual te ves linda. El igual. Igual te ves linda.
pero es como para que yo no me sienta mal. ¿Y te confunden con un chico? A veces. ¿Te molesta? No, para nada. ¿Corregís a la gente que No, jamás. seguís para adelante? Como... No, jamás. Creo que ayer o antier nos dijeron como hermanita que estábamos paseando y vieron el chico, algo así. El chico que va a tomar. Porque ayer con estas gorritas parezco más como, qué sé, un chico. Sí, yo creo que tiene que ver con criterios estéticos. No sé si una parece una cosa u otra, sino que la gente, es lo que vos decías, asocia cabello largo, mujer. Sin cabello, gorra, varón. No importa en realidad la verdad, es una construcción y matrices de inteligibilidad. De hecho, por ejemplo, una amiga a la que queremos entrevistar, Matías Madala, que a ver si mirando este video la convencemos, que hace unas fiestas que se llaman Travestia y mueve todo ese movimiento de lo que sería las drag queen, sobre todo la drag queen femenina, tanto para chicas trans como chicas cis, como chicos, como cualquiera que se quiera travestir. Es como una manera de expresión corporal y física y estética, y el travestismo drag queen no tiene que ver con tu asignación biopolítica, sino que es un arte. Y entonces hay muchas chicas que podríamos decir chicas cis drag queen. Muy interesante, a mí me encantan, pues son como travestis. Bien, genial. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras compartir, contar? Que yo encuentro esta experiencia como súper linda, porque puedes decir que existen como otros cuerpos y que no necesariamente esto que acabamos de decir que sea porque hiciste algo mal que pasen estas cosas, sino que existen y ya, existimos. Claro. Existimos y me hace pensar en cómo pensar de esta manera, solamente así existimos y ya, así soy yo, es mi condición, así soy, y puedo tener un momento pelo, puedo tener otro momento no pelo, así soy, y no significa que haya como una enfermedad. Y pensarlo así, pensar las autoinmunes como condiciones de que así son ciertos cuerpos, de que hay cuerpos diversos y que existimos, es liberador, porque aleja la culpa que la sociedad te hace sentir por el hecho de ser diferente. Como eres diferente y no encajas en ese patrón hegemónico estético, te culpan y tú puedes pensar que si realmente hiciste algo mal y que es tu culpa y que tienes que hacer todo lo posible para otra vez normalizarte y pertenecer. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, voy a ponerme mi gorrito.